Señor, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, en esta noche, esta tarde noche, Dios, queremos bendecir tu nombre, queremos honrar tu nombre, Señor. Queremos pedirte que por favor seas propicio a nosotros, que quites todo estorbo desde ya, y que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podamos salir bien librados en lo que resta de nuestra vida, hasta poder desarrollar algunas cosas que tú nos mandaste a desarrollar. Te pido por Colombia, te pido por Israel, te pido por las familias, te pido por los hermanos, pero que sobre todo tú puedas, Señor, de una manera extraordinaria operar en nuestras vidas. Gracias por ser Dios, gracias por aceptarnos, gracias por escogernos, Señor. Que en esta noche sea de mucha bendición, Señor, que este mensaje pueda llegar al corazón de mis hermanos y pueda escribir en el corazón a través de tu Espíritu. Honramos tu nombre, te ruego por sus decisiones, emociones, sentimientos y todas las cosas que conllevan esas situaciones que salen del alma y del espíritu. Te pido por aquellos que no tienen trabajo, por el huérfano, el pobre, la viuda, por aquellos que están privados de libertad, pero sobre todo te pido por tu pueblo, Señor. Necesitamos y anhelamos tu visitación de una manera extraordinaria. Nos tomamos de la mano con tu Espíritu Santo, Señor, y te rogamos que puedas añadir, por favor, mucha bendición a esta palabra, que venga esa unción profética, evangelística, pastoral, ministerial, sobre todo a través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que esa unción venga sobre nosotros y que en el nombre de Jesús podamos ser edificados. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, les saludamos, hermanos, los que estamos acá y usted que nos ve, pues queremos bendecirle en esta tarde y tarde-noche de este día miércoles, este día martes. Queremos honrar su nombre, honrar el nombre del Señor. Queremos tocar un tema. Mire, todo lo que sale del alma, pues con la ayuda del Señor esperamos poder hacerlo de la mejor manera. Mire, todo lo que sale del alma es algo que a algunos les da duro, como decimos acá. Algunas personas tienen esa capacidad de poder desarrollar las cosas que tal vez en su alma y en su espíritu están ahí en conflicto. Otras personas quizás no tienen esa capacidad, otras personas se derrumban con facilidad, otras personas son fuertes, mantienen ese estoicismo, esa fuerza que solo viene de parte del Señor. Y cuando se habla del alma, hermano, hay muchas cosas que podemos mencionar y ver, pero una de las cosas más difíciles entre los espíritus que se dan, hay un espíritu que se llama el espíritu de orfandad. Mire, el ser huérfano, y esto es algo muy tremendo porque hay familias en las que tal vez los padres están, pero los hijos se sienten huérfanos. Hay matrimonios donde quizás el esposo se siente huérfano o la esposa se siente huérfana. Hay hermanos en las iglesias que quizás se sienten huérfanos del Señor. Y uno de los espíritus más fuertes y que más afecta a las iglesias y afecta a los cristianos es el espíritu de orfandad. Porque les mencionaba al inicio que el sentirse huérfano es no necesariamente si el padre o la madre están. Obviamente la definición dice que el ser huérfano es la ausencia de los padres o la ausencia de alguno de los padres. Pero hay hogares en donde están los padres y puede la persona sentirse huérfana. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en nuestro caso o en nuestra familia tuvimos problemas de orfandad, es decir, adolecimos o quizás adolecemos de la falta de un padre o la falta de una madre, entonces ese espíritu de orfandad se ve reflejado en el orden espiritual. Y una de las consecuencias que tenemos es que cuando vemos a Dios no lo podemos ver como Padre, aunque más adelante lo vamos a ver ahí en algunas de las definiciones. Entonces yo quisiera trasladarle en este día y decírselo con toda convicción que nosotros tenemos un Padre en los cielos, que en lo particular pienso que después de la salvación uno de los espíritus o de los temas más importantes es la paternidad. Qué difícil es no tener padre. Lo hablo en el sentido general y espiritual. Qué difícil es carecer o haber adolecido de un padre, porque el padre dirige, el padre hace muchas cosas que con el equipo que forma junto con la madre definen una familia, definen la personalidad, definen rasgos y muchas cosas que están ahí.
Entonces, la orfandad, es decir, en este caso, este espíritu afecta a las iglesias. Y vamos a ver con la ayuda del Señor algunos rasgos, pero yo de entrada le digo, nosotros tenemos Padre. Y yo espero que en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu Santo, usted pueda tener la convicción por el Espíritu de que tenemos un Padre que está en los cielos y ese Padre no nos va a fallar. Lamentaciones 5:3, la Reina Valera 60 dice, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Entonces, vemos aquí, mire, el libro de las Lamentaciones precisamente hace honor a ese nombre. El libro de las Lamentaciones es un libro en donde Jeremías se lamenta de la condición del pueblo de Israel. Y uno de los lamentos es que dice, huérfanos somos sin padre. Qué difícil es no tener un padre, hermano, y perdone que tal vez reitere o haga énfasis en eso. Porque cuando uno no tuvo un padre que fue su guía, difícilmente le cuesta adaptarse a ciertas cosas en la vida. Y cuando uno llega a las iglesias, como que afloran ese tipo de sentimientos. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo espiritual toca el espíritu, pero también lleva el alma en ese fluir. Entonces como que uno comienza a manifestar ese tipo de cosas. Y siendo honestos, hermanos, cuando la paternidad hace falta, ocurren cosas difíciles para las personas, ocurren cosas difíciles para aquellos que lo sufren. Fíjese que yo sé de casos, yo le he dicho, yo vengo de un hogar en donde mis padres se divorciaron. Pero no porque mis padres se divorciaron, yo iba a tener el mismo estilo o calidad de vida que lo que tuvieron mis padres. No que fue malo, no. Hablo en función de que nosotros no nos podemos, mire, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que como cristianos y como hijos de Dios no nos podemos dejar marcar por las cosas malas o las cosas que no fueron tan buenas que ocurrieron en nuestra familia, con nuestros padres y aún con las personas que nos educaron. Nosotros tenemos que tomar ejemplo de lo que les pasó a ellos. ¿Para qué? Para cambiar cosas y que nuestro futuro, nuestra familia y sobre todo nuestra vida en el Señor pueda ser mucho mejor. Fíjese que todo arranca, entre otras cosas, con que la duda la siembra el diablo. Miren, no espere cosas buenas del enemigo, que el Señor lo reprenda. No espere cosas buenas del enemigo, no espere cosas buenas de que el enemigo le va a querer hacer. El enemigo no quiere que usted prospere, el enemigo no quiere que usted tenga una buena familia, el enemigo no quiere que usted sea feliz. Entonces no esperemos cosas buenas del enemigo. En Mateo 4:6, usted conoce la versión, en este caso de la Biblia de las Américas. En Mateo 4:6 vemos el relato. Usted sabe, Cristo se bautiza en el Jordán, es bautizado en el Jordán, dice que después es llevado por el Espíritu y es llevado al desierto, y dice que estuvo 40 días y 40 noches, y usted ha leído la historia, y vemos aquí en Mateo 4:6, entre otras cosas, cuando el enemigo se le acerca y le dice, si eres, mire, aquí hay algo bien tremendo, porque dice que primero lo llevó, y aquí le dijo y le mostró. Entonces el enemigo va subiendo de nivel en cuanto a querer afectar la parte emotiva o la parte emocional de cada uno de los cristianos. Dice, si eres hijo de Dios, y le dijo, mire, y le dijo, si eres, dice que aquí en el versículo anterior dice que lo llevó al pináculo, es decir, lo llevó a las alturas. Nosotros tenemos que tener cuidado porque puede ser que aunque estemos sirviendo en una iglesia, podemos estar integrados en una iglesia y sentirnos que estamos bien, pero podemos estar padeciendo este espíritu de orfandad. Entonces, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Me llama mucho la atención porque aquí el enemigo le dice al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, lánzate. El enemigo siempre va a buscar que usted baje de nivel. Y una de las cosas, cuando digo bajar de nivel, es el nivel espiritual. Y una de las cosas que el enemigo utiliza es ese espíritu de orfandad. Porque el espíritu de orfandad genera conflictos emocionales en la persona. Y no se siente segura de su nivel espiritual y comienza a descender, comienza a involucionar. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de la actualidad. Entonces el diablo quiere que descendamos y Cristo quiere que crezcamos. Porque dice que la senda del justo, nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces la senda del justo dice que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que Dios nos enseña. Sin embargo, el enemigo nos dice otra cosa. El enemigo aquí, usando como figura el versículo de Mateo 4:6, le dice a Cristo, lánzate. Entonces le está diciendo, desciende.
Nosotros la única forma que podemos descender, ¿sabe para qué es? Para humillarnos delante del Señor, para humillarnos y ofrecer nuestras coronas, para decirle, Señor, aquí está mi vida. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo quiere, a través de este espíritu, afectar. Vamos a ver a continuación algunas señales que son parte o propias de aquellos que tienen un espíritu de orfandad. Mire, hay muchas, encontré cualquier cantidad, pero traté de traerle la más importante, no que las demás no lo sean, pero quizás las demás se engloban en estas que le voy a mostrar a continuación. Entonces, hay señales, le repito. Usted puede decir, pastor, pero gracias a Dios yo tengo mis padres. Sí, pero puede estar con ese espíritu de orfandad dentro de su casa, dentro de su matrimonio, en el trabajo. Usted se puede sentir solo, usted puede sentir la ausencia o la carencia, porque orfandad, entre otras cosas, también es la ausencia de algo que nos afecta de una manera positiva en nuestros sentimientos. Es decir, es la cercanía de alguien a quien amamos, es poder platicar con alguien que también nosotros tenemos confianza y que sabemos que nos va a servir para ser de bendición. Entonces, veamos algunas de las señales. Vamos a tratar de correr para verlas todas. Entonces, vamos a ver algunas señales de aquellos que tienen un espíritu de orfandad. La primera que yo encontré, y tiene mucho que ver con Mateo 4:6, es, le dijo, si eres, ¿se acuerda? Si eres, le estaba haciendo dudar, pero obviamente Jesucristo es Dios. Entonces el diablo, lo pretencioso que es, quería hacer dudar a Cristo de que si era hijo de Dios. Eso lo puede hacer con cualquiera de nosotros, pero con el Señor no. Entonces, mire, el primer problema que tiene alguien que posee este espíritu de orfandad, porque esta noche vamos a reprenderlo, hermano. Esta noche es tomar conciencia de que puede ser que nosotros tengamos ese espíritu de orfandad y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque no podemos vivir con ese espíritu de orfandad ni con otro tipo de espíritus que nos afectan nuestro crecimiento espiritual y sobre todo el poder llegar a la meta en el nombre de Jesús que Él nos ha trazado. Entonces, mire, lo primero que yo veo acá, no tienen identidad. Qué difícil es encontrarse con personas que no tienen identidad, no saben a dónde van, no saben cuál es el propósito de su vida, no saben quiénes son, y son personas que la vida les va pasando. Entonces, esta es una señal de que nosotros podemos estar sufriendo este espíritu de orfandad. Efesios 2:10, mire, Efesios 2:10 me enseña y me muestra el plan de Dios, entre otros, para nuestra vida. Yo le he mencionado, que creo que usted lo conoce hasta la saciedad, Jeremías 29:11, en donde Dios dice que tiene planes para nosotros. Mire, y le menciono Jeremías 29:11, porque nosotros podemos tener y saber que Dios tiene planes para nosotros, pero no podemos saber qué hacer con ellos, porque no tenemos identidad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, aquí hay algo muy importante. Si usted ve Jeremías 29:11, en donde Dios dice que tiene planes para nuestras vidas, que tiene planes para nuestros hijos, para nuestras generaciones, pues yo espero que usted haya dicho amén, que tiene planes para su vida. Si vemos que en Jeremías 29:11 lo dice el Señor de esa manera, si vemos Efesios 2:10, que lo acabamos de ver o de leer, que dice que somos hechura de Dios para las obras que Él preparó, entonces Dios cree en nosotros. Dios sabe que somos capaces de desarrollar estas actividades o desarrollar cosas en la familia, en nuestra vida, en lo laboral, profesional y en todo lo que nos propongamos con la ayuda de Él. Entonces aquí entra una situación muy difícil, porque si nosotros no sabemos y no tenemos identidad de quiénes somos, nos va a costar de realizar los planes. Por eso es bien importante entender que este espíritu de orfandad hay que sacarlo de nuestra vida, hay que sacarlo de nuestros hijos, hay que sacarlo de nuestra casa, hay que sacarlo de las iglesias, porque este espíritu, al afectar la identidad, al no saber quiénes somos, no vamos a tener resultados, hermano. Qué difícil es, porque este es el tipo de persona que por la falta de identidad le hace sentirse no merecedor de lo que Dios le pueda dar. Y ese es uno de los efectos difíciles y negativos que se ven en este tipo de personas que tienen el espíritu de orfandad. ¿Cuál, pastor? El que no tiene identidad. Porque esta persona no se siente merecedor
porque como nunca recibió tal vez el cariño de un padre o el cariño de su madre, o no recibió cariño de parte de sus seres amados, entonces él vive de esa manera pensando que no es merecedor. Su autoestima es baja, quizás lo vamos a ver o lo logramos ver también. Entonces esta persona, el problema es que esa parte de su alma está lisiada, esa parte afectiva del alma del que tiene el espíritu de orfandad y que no tiene identidad como un efecto de este espíritu. Entonces él está lisiado de esa parte y algunos la tienen gravemente lisiada. Entonces estas personas, ya que no tuvieron un referente, es decir, un modelo a seguir, por eso no siguen a Dios. Mire, aquí hay algo muy interesante. Tenemos por un lado, si traemos en el contexto y para que usted lo pueda digerir de una buena manera, porque el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas, pero también el Evangelio requiere y demanda de nosotros acciones. El Evangelio requiere y demanda de nosotros obediencia a la palabra. Requiere y demanda el Evangelio de nosotros que vayamos en pos de aquello que agrade al Señor, que haya arrepentimiento en nosotros. Ahora, usted dirá, pastor, pero es que a mí me cuesta. Mire, yo lo entiendo, hermana, hermano. Y en esto fíjese que afecta más a las mujeres, aunque yo he visto hombres afectados por este tipo de cosas. Mire, yo entiendo, hermanos, yo les entiendo, hay conflictos en el alma que son difíciles de sobrellevar. Le decía al inicio que hay personas que son fuertes llevando conflictos, pero hay personas que fácilmente se caen, pero la palabra me enseña que 7 veces caerá el justo, pero aún de la última, dice, se levantará. Y no sé si le llamará la atención que menciona aún de la última. ¿Sabe por qué menciona la última? Porque puede ser que en esa última caída ya no nos quede fuerzas, pero en el nombre de Jesús nosotros nos vamos a levantar con la fuerza que nos va a renovar, dice, porque los que esperamos en el Señor vamos a renovar nuestras fuerzas. Entonces todo es en Dios. Todo es por Dios, en Dios, y Él lo va a hacer por nosotros, por su Espíritu Santo, y que en el nombre de Jesús así suceda en nosotros. Entonces, si traemos en el contexto cuáles son las señales de aquellos que están huérfanos espiritualmente hablando, es decir, que tienen ese espíritu de orfandad que tal vez les está afectando su crecimiento en la familia, en la casa, en la iglesia, entonces lo primero es que no tienen identidad. Usted tiene que tener identidad. Usted tiene que sentarse para ver quién es en la vida y hacia dónde va. Qué difícil es llegar a 50 años, 40, tener 30 años, tener 60, los que sean, y llegar y sentarse y decir, mire, le doy una señal, aunque esto no es un indicio de conformismo, no, es todo lo contrario. La verdad, hermanos, lo que hemos podido desarrollar hasta este momento, eso es lo que Dios nos ha permitido desarrollar, pero algunos no han desarrollado el 100% de lo que Dios les mandó a hacer. ¿Por qué? Por falta de identidad. Pero le voy a dar un indicio. Si usted en este momento cree que pudo haber hecho más por su vida, no importa la edad que tiene, entonces sí tiene un espíritu de orfandad, porque no tiene identidad. ¿Por qué no desarrolló las cosas? No, pastor, es que me faltó dinero, me faltó esto. No. ¿Por qué no las desarrolló? Entonces usted dirá, yo pues entiendo, hay muchas razones que pueden ocurrir o converger alrededor de esto, pero ¿por qué no desarrolló lo que Dios lo mandó a hacer? Y todavía estamos a tiempo. Yo quiero decirle esta noche que todavía estamos a tiempo, que Dios está de nuestro lado y que quizás ahora entiendo mejor cuando dice que en este tiempo que viene, el tiempo final, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que el que siembra va a alcanzar al que cosecha. Y eso somos nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez Dios va a colapsar los tiempos, Dios va a recuperar los tiempos. Ahora es bien importante que tengamos identidad. Todo comienza con la identidad. Porque cuando usted no se siente hijo, por ejemplo, porque obviamente tiene un espíritu de orfandad, no se va a sentir merecedor o merecedora, hermana, de todas las bendiciones que Dios quiere darle. Por eso hay gente que inclusive no le gusta que les den un abrazo. Hay personas que no les gusta que les den un regalo. Hay personas que se sienten mal cuando los invitan, se sienten ofendidos. Eso es un espíritu de orfandad. Déjese bendecir, si alguien le quiere bendecir, gloria a Dios, hermano, ya va usted a poder bendecir a alguien más, pero hay un principio en la palabra en donde dice que no hay que bendecir, digamos, si alguien que tiene plata lo bendice a usted, pues uno por cuestión de cortesía de repente le devuelve el favor, pero la palabra nos enseña que le demos a alguien que no tiene. Si usted recibió algo de alguien como bendición, entonces bendiga usted de igual manera a alguien que no tiene. Entonces, identidad.
Usted tiene que saber quiénes somos. Nuestros hijos tienen que saber quiénes son en Dios, pero cuando saben ellos quiénes son en Dios, va a ser fácil darse cuenta quién es o quiénes son en la vida. Lo primero es entonces que los que tienen este espíritu de orfandad, hermano, no tienen identidad, pero dice que Dios nos ha dado identidad. Dice que somos sus hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. Dice que Él nos compró a precio de sangre y tantas cosas que deberíamos de saber. Ahora, en lo particular, es decir, en lo profesional aún, tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos hacer. Y una de las señales es cuando lo hacemos con gozo. Si usted se goza lo que está haciendo, la hizo. Pero si usted no se está gozando aún su trabajo, entonces puede ser que no sea ese el lugar. Muchos lo hicimos por necesidad, pero Dios nos sacó de esos lugares y hoy nos tiene en lugares de bendición. Así que lo segundo que yo encontré aquí es que el que tiene este espíritu de orfandad, antes de pasar al siguiente, no se olvide, hay obras que hacer. Hay obras que hacer. Entonces Dios nos está demandando. Por eso usted ve que personas corren más que otras, algunas. ¿Por qué? Porque cuando usted logra su identidad sabe hacia dónde va. El que tiene identidad sabe hacia dónde va. La familia que tiene identidad sabe hacia dónde va. El cristiano que tiene identidad llega a la iglesia sabido y convencido de lo que Dios va a hacer en su vida y que va a ser de mucha bendición. Lo segundo que yo encontré aquí es que, mire, qué difícil es encontrar a alguien en el que para él todo es rechazo. Mi pastor dice allá, el apóstol Germán, mi pastor dice, el que se siente rechazado se hace rechazable. Y así es, cuando usted se siente menospreciado, se hace menospreciable. Si usted se siente temeroso, se hace que todo el mundo tenga temor de estar cerca de usted. No lo digo por la violencia, no, lo digo por el espíritu. Es que, no sé si usted ha visto las mascotas, los perros. Los perros huelen el miedo, dice, sí, el perro olfatea. Entonces los espíritus también huelen el miedo. Pero qué difícil es andar con personas que tienen este espíritu de orfandad, porque toda la vida caminan en rechazo y rechazan a todo mundo. Son esos tipos de personas que no les gusta que los abracen. Son esos tipos de personas que no les gustan en los cumpleaños que les celebren. Porque quizás en su vida anterior, con sus padres o con sus abuelos o con la persona que los educó, nunca se lo hicieron. Entonces ellos no se creen merecedores. Salmo 27:10 dice de esta manera: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. En este día yo le traigo buenas noticias, que en el nombre de Jesús espero que usted las pueda recibir. Vimos allá entonces que tenemos que tener identidad porque Dios tiene planes y tiene obras que tenemos que realizar para bendecir su reino, pero también ser bendecidos nosotros. Lo segundo que yo veo acá es que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, entonces Dios me recogerá. Él es mi padre. Tenemos un padre. Porque fíjense que esta segunda señal, que es que caminan en rechazo, fíjese que estas personas siempre caminan con una hipersensibilidad, son sensibles a todo. La persona que camina en rechazo es una persona sensible a todo. Hermano, todo les ofende, todo les molesta, no les pueden decir nada porque se vienen al suelo. Cualquier palabra que escuchan de alguien, entonces esta persona no tiene el carácter para poder recibir. Perdone que lo use, yo lo defiendo, creo que el racismo es malo, yo estoy en contra del racismo y de todas esas prácticas que algunos hacen o quieren poner por obra en el sentido de ofender, de menospreciar, si la palabra dice que no tenemos que menospreciar a la gente. Yo estoy en contra del racismo, pero yo creo que tal vez hay cierto jugador ahí, creo que usted lo ha visto en los medios del Real Madrid, Vinicius le gritaron o hicieron unos gestos en cierto estadio allá en España y ha sido un escándalo. Él se puso a gritar y a reclamarle a los aficionados. Entonces, ¿cuál es el problema? Usted sabe, en un estadio de 30,000 personas, si uno hace algo y el jugador le reclama, después van a ser 10 que le van a hacer lo mismo, después van a ser 20, después van a ser 40, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el punto clave es que nosotros tenemos que saber gestionar este tipo de sentimiento.
Porque no porque a usted lo hayan rechazado, usted va a rechazar a todo mundo. No porque a usted lo hayan rechazado, qué pena si sucedió de esa manera, no porque a usted lo hayan rechazado, usted va a rechazar sus hijos, va a rechazar sus familias, va a rechazar sus compañeros de trabajo, va a rechazar las personas en la iglesia. Mire, estas personas viven en un constante rechazo, se ofenden con facilidad, no se les puede decir nada. Entonces Dios nos manda a que tengamos carácter, no que andemos sufriendo por el alma o por sentirnos rechazados. Si yo le muestro el Salmo 27:10, es porque ese es el principio de la restitución o la restauración de aquel que se siente rechazado, aquel que se siente con un espíritu de orfandad. Si aquí dice que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, aunque el familiar en el que yo deposité mi confianza me abandonó, dice el Señor, yo te voy a recoger, yo soy tu padre. Entonces estas personas son sensibles. Fíjese que estas personas que viven en constante rechazo, producto del espíritu de orfandad, se ofenden con facilidad y exageran las emociones. No sé si usted ha visto, sobre todo se ven los niños. Tal vez usted por querer hacerle, o por querer hacerle una broma, póngale, usted le hace al niño así, le pega suavecito, hermano, y es un drama de lágrimas, se echan a morir ahí. Bueno, hay niños que son así, son dramáticos. Entonces, estas personas que viven en ese estado de rechazo, producto del espíritu de orfandad, exageran sus emociones, hermano. Alguien les dice algo y le dejan de hablar por una semana, algunos por un mes. Alguien les dice algo, hermano, y le dejan de hablar y se molestan con ellos. Entonces, la clave está que si Dios es mi Padre y Él me está diciendo que con todo, es decir, con todo lo que pase, Él me recoge, Él me ama, entonces yo tengo que saber gestionar con carácter. ¿Y cuál carácter? Primera de Timoteo o segunda de Timoteo 1:7, si no es la primera o la segunda, pero en el 1:7 de uno de los dos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y espíritu y dominio propio. Eso es tener autoridad. Entonces, en otras palabras, hermanos, si nosotros ya vamos identificando que tenemos este espíritu de orfandad, tenemos que saber gestionar por el Espíritu Santo todas esas emociones que están en el alma, sacarlas de nosotros para que podamos avanzar. Este tipo de personas, fíjese que uno de las señales que son fáciles de detectar es que viven enojados y viven llenos de incertidumbre. Entonces la incertidumbre provoca ansiedad en ellos, la incertidumbre hace que vivan enojados. Si Dios es su Padre, si usted, imagínese que es que no es fácil. Yo este tema me lo he gozado porque digo, Señor, no es fácil para las personas. Ahora entiendo y yo le entiendo, por eso yo quisiera hacer énfasis en eso. Yo lo entiendo a usted, hermano, hermana, no es fácil, créame, no es fácil. No es fácil gestionar algunas emociones porque no todos tenemos el carácter, aún por el espíritu, en el que podemos salir adelante en cierto tipo de cosas. Pero estas personas se enojan de todo, hermano. Viven enojados, viven molestos y viven llenos de incertidumbre. Y fíjese que casi siempre son controversiales. Caen en malos entendidos, escuchan una cosa y piensan que están hablando de ellos, miran a personas reírse y piensan que se están riendo de ellos, o miran a una persona que tal vez los están viendo, porque tal vez las personas están diciendo allá, mira a esa hermana qué bien se viste, o mira a ese hermano qué elegante es, pero como tiene el espíritu de orfandad, mira que la persona están hablando allá y ya van cambiando la cara porque dice, esos están hablando de mí. Y hay personas que aún salen a reclamar. Yo he visto videos de personas que le van a reclamar. ¿Y qué me estás viendo? Entonces, este espíritu de orfandad hace que la persona vea fantasmas por todos lados, vea enemigos por todos lados, exagere sus emociones, siempre va a vivir en controversia. Este tipo de personas también a veces quiere reclamar sus derechos no de la mejor manera, gritando, haciendo pataletas y tratando de reclamar un derecho que no le asiste, o que quizás sí le asiste el derecho, pero él no puede gestionar esas emociones y con la ayuda del Señor poder salir adelante. Entonces, el primero que vimos, para ir haciendo ese recuento y que usted pueda decir, pastor, ¿tengo o no tengo ese espíritu de orfandad? Yo le garantizo que sí, todos tenemos algún rasgo de todos esto. Pero la convicción que tenemos que tener es que Cristo en la cruz venció todos estos espíritus. Ahora, yo tengo que mantenerme cerca de Cristo, tengo que mantenerme en Cristo, ser lleno del Espíritu Santo para poder gestionar este tipo de cosas. Entonces, lo tercero que yo encontré acá,
Lo primero, perdón, para hacerle un recuento, es que este tipo de personas no tienen identidad. Usted y yo tenemos identidad en Cristo. Entonces el enemigo, mire, le pongo los dos ejemplos para que lo vaya ahí estableciendo como una especie de parangón entre las dos cosas, para que usted pueda ver qué viene del enemigo. Entonces del enemigo viene la falta de identidad, le quiere quitar la identidad, pero de Dios viene la identidad. En el segundo, del enemigo viene que usted se sienta rechazable o que se haga rechazable. Del enemigo viene rechazo, pero de Dios viene aceptación, gracia y amor. El tercero que yo encontré aquí es que a estas personas le es difícil sujetarse. Mire, yo quisiera, porque estos temas son temas que uno tiene que tocarlos con pinza. ¿Por qué? Porque, hermano, en este último tiempo han aflorado muchas cosas en el alma de las personas que están en las iglesias. Porque creo que hemos trabajado, y digo hemos, ahí me voy a incluir como ministro, porque quizás hemos trabajado mucho situaciones de buscar el bienestar de las personas a través de lo que la palabra enseña, y no enseñarles cómo gestionar sus emociones, es decir, no enseñarles cómo enfrentarse a la adversidad, no enseñarles cómo enfrentarse a la pérdida de un ser amado, enfrentarse a la pérdida de un trabajo, cómo enfrentarse a personas que tal vez a veces, hermanos, son difíciles. ¿Por qué? Porque uno asume que ellos ya tienen una personalidad. Entonces estas personas, le mencionaba por esto que está aquí a mi izquierda, es decir, que les cuesta sujetarse. ¿Por qué? Porque hay un orgullo en ellos, hermano, y yo entiendo que el orgullo no es bueno, porque dice Dios que al orgulloso lo ve de lejos, pero al humilde lo acepta, no que rechaza al orgulloso, sino que lo ve de lejos, pero al Señor no le agrada a la gente orgullosa. Ahora, hermano, siendo honestos en esto que estamos hablando, en este tema que yo trato de trasladarle en esta noche con la ayuda del Señor, hermano, no es fácil, porque hay personas que se criaron en hogares, sálvese quien pueda. Hay personas que se criaron en hogares en donde si dejaban algo escondido por algún lugar, se perdía y nadie era. Hay hermanos que se criaron en barrios donde tenían que fajarse y pelearse contra los vecinos, porque si no eran despojados. Hay hermanos que se criaron en barrios violentos, en barrios donde tenían que sobrevivir, y no culpa de ellos, sino que eso era lo que podían pagar. Entonces yo en eso pues entiendo que hay personas que tienen ese espíritu que les cuesta sujetarse por la misma desconfianza del espíritu de orfandad. Dice Hechos 5:29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, las personas que tienen el espíritu de orfandad les cuesta sujetarse porque en ellos priva la desconfianza. Son personas que viven temerosas, son personas que viven desconfiando de todo mundo. Sí, porque quizás, lo que le decía hace un momentito, quizás la vida que vivieron en su casa o en el lugar donde los educaron, fue vida difícil. Se me viene a la memoria en este momento, por ejemplo, piense aquí en esos niños o niñas que están ahí en el Instituto de la Niñez. Esos niños reciben educación, reciben también alimentación, pero puede ser, no estoy diciendo, no me consta, pero puede ser que reciban abusos, tal vez no de los que los educan ni de los maestros, puede ser que reciban abusos de niños más grandes. Y eso puede pasar en el hogar. Entonces estas personas crecen con una total desconfianza, por eso les cuesta sujetarse. Porque también estas personas, viéndolo desde otro ángulo, se sujetaron en algún momento, eran obedientes, pero les fallaron. Les quebraron esa parte de la confianza y hoy les cuesta sujetarse. Imagínese, no sé si le ha pasado que a veces a uno le hacen la broma. Yo pues muchas veces lo vi, que le hacen como que le van a dar algo a uno, un billete o algo, y se lo quitan. Entonces uno lo vuelve a hacer y ya cuando va la tercera vez uno ya no quiere levantar la mano para agarrar, y tal vez en la tercera vez sí se lo van a dar. ¿Por qué? Porque llega una desconfianza. Entonces estas personas que viven, que les cuesta sujetarse, producto del espíritu de orfandad, todo lo ven en función de lo que les hicieron a ellos, lo que les decía. Entonces hay personas, hermano, hay personas sufridas,
Hay personas que les quebraron la confianza. Hay personas que de acuerdo al lugar de donde salieron y donde vivieron no confían en nadie. Entonces a ellos les cuesta sujetarse y reconocer autoridad. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está que este espíritu de autoridad lo que hace es que limita el reconocer autoridad en Dios y en las autoridades que Dios ha puesto. Llámese pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Pero también le cuesta reconocer autoridad en el hogar, porque como son personas que algunas llegan a salir adelante en la vida, entonces dicen, yo por mi propio esfuerzo salí adelante. Entonces les cuesta sujetarse porque ellos dicen, pero si yo logré salir adelante, no necesito de estas personas. Fíjense que este tipo de personas es un problema, porque como les cuesta sujetarse, viven aisladas. Son personas que les gusta vivir solas, son personas que son los llaneros solitarios. Son los llaneros solitarios famosos, que todo lo quieren hacer solo, sufren solos, lloran solos, y ahí están y se están consumiendo solos. Y en el Señor es integración, porque dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo está integrado no solo por 5 sentidos, sino que está integrado por músculos, por órganos principales, órganos accesorios y de todo. El Señor nos enseña eso. Entonces, eso pasa en el hogar también. Y hay algo, fíjese que hay un parámetro. Cuando usted no se sujeta en su casa, llámese a su esposo o los hijos a los padres, o nosotros como esposos no nos sujetamos también a nuestra autoridad. Cuando usted no se sujeta a su jefe, entonces difícilmente se va a sujetar al Señor. Pastor, ¿y eso dónde lo veo? Lee la palabra y dice, no, esto no me gusta. Entonces no obedece la palabra porque no reconoce autoridad. Pero nosotros no somos de eso, porque aquí, en contexto, cuando estamos viendo Hechos 5, 28 y 29, antes del 28, dice que los discípulos hacían señales en Jerusalén y las autoridades se pusieron celosas de ellos. Y ellos les dijeron, quisieron parar todas las señales que ellos estaban haciendo. Entonces ellos le respondieron, es menester, en alguna versión dice es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían convicción. Entonces que nuestra convicción sea obediencia a Dios, porque dice que el que obedece a Dios le agrada. Dios dice que se agrada más de la obediencia que todo el trabajo que podamos hacer por su obra. El trabajo tiene paga en Dios, sí, pero Dios se agrada más de aquel que obedece que al que mucho hace, pero lo hace en desobediencia. Entonces, ¿cómo ataca el enemigo aquí? Con desobediencia. ¿Y cómo ataca el enemigo acá? Hace que la gente le cueste sujetarse a su jefe, a sus autoridades. Pero como Dios sustituye o restituye el hecho de que Él es nuestro Padre y que nosotros no estamos solos, Él lo que hace es que nos enseña en amor a sujetarnos en obediencia. Es decir, que nos lleva por el Espíritu a que nosotros podamos aprender a ser sujetos. Pero eso, hermano, hermana, no se va a dar si nosotros no mantenemos una relación de intimidad y buscar la presencia del Señor. Lo cuarto que yo encontré es que les cuesta ver a Dios como Padre. Mire, este tipo de personas les cuesta ver a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un hogar o vienen de un ambiente en el que no tuvieron un referente. Y no tuvieron un referente a seguir, no tuvieron cariño quizás en su familia. O tal vez sí estaban sus padres, pero eran, tal vez, con respeto digo esto, padres tal vez muy fríos, que solo se dedicaron a suplir, algunos sí, otros quizás ni suplían, y no estaban en la casa. Entonces, qué difícil es no ver a Dios como Padre. Para mí este es el principio donde inicia la restitución. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces aquí hay 2 tipos de espíritu que se reciben, en contraposición al espíritu de orfandad y a todos esos espíritus. Entonces mire, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando reconocemos que Cristo es nuestra única opción y nuestra única esperanza, entonces nosotros lo aceptamos. En ese momento dice que somos sellados por su espíritu, es decir, recibimos el espíritu de adopción. Entonces, aquí hay un espíritu de esclavitud que es producto de ese espíritu de orfandad. Entonces la persona que tiene el espíritu de orfandad vive esclavizado a cosas terrenales, vive esclavizado a cosas
en las que considera que lo espiritual no está por encima de lo terrenal. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Y cómo se refleja en este caso el espíritu de esclavitud? En el temor. Perdón, entonces una persona que tiene un espíritu de esclavitud, una persona que tiene un espíritu de orfandad, vive en temor de que le van a fallar, de que no se merece ser hijo de Dios, de que no se merece las bendiciones, de que lo que le dio Dios se le va a acabar pronto. Entonces vive en un temor constante y permanente. Entonces dice el Señor, pues habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces ahí está la clave. Nosotros fuimos adoptados por el Padre. Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros necesitamos que por el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros el espíritu de adopción. Y cuando se manifiesta el espíritu de adopción, cuando clamamos Abba Padre, entonces nuestra manera de hablar evidencia si somos hijos. Nuestra manera de buscar al Padre, es decir, de relacionarnos con el Padre, nuestra manera de llamar a Dios o de hablar con Él, evidencia cómo nos sentimos. Entonces aquí dice que Él nos ha dado un espíritu de adopción por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando tenemos a Cristo en el corazón, somos llenos del Espíritu y también somos llenos de ese espíritu de adopción. Pero a usted le toca comenzar a gestionar o iniciar esa relación con Padre. En este caso, usted como hijo, delante del Padre. Necesitamos comenzar a desarrollar esa relación que delante de Dios estamos. ¿Por qué es necesario hacerlo, hermano? Porque, mire, yo pues conozco casos cercanos de personas que perdieron su esposo. Y perdieron su esposo y quedaron con 1 o 2 hijos en el hogar. Y hoy, qué lindo cuando tal vez hemos tenido oportunidad de encontrarnos, yo veo que esos muchachos le dicen papá a esa persona que ahora vive con su mamá. Y lo reconocen como papá. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Con la convivencia. La convivencia es clave, hermano. Si usted no convive con aquel que lo adoptó como hijo, no lo va a reconocer como padre, lo va a ver como un proveedor, sí, lo va a ver como alguien que lo cuida, pero no lo va a ver como padre. Mire, yo le dije, para mí en lo particular, después de la salvación, lo más importante es la paternidad, es reconocer a Dios como nuestro Padre, porque si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, la hicimos, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces estas personas le cuesta ver a Dios como Padre. No lo vea como proveedor, primero véalo como Padre que provee. No lo vea como sanador, véalo como Padre que le va a dar la sanidad porque Él es todopoderoso. Entonces comience, mire, desde ya comience y dígale, Señor, yo no te siento como mi papá. Entonces, ¿sabe qué haga? Lo primero es, dígale, Padre, en el nombre de Jesús, ore para que saque de su corazón todo ese rencor, amargura puede ser, y esas situaciones, sentimientos tal vez negativos en contra de su papá o tal vez de su mamá. Pero en este caso de nuestro padre, si tal vez sus padres le fallaron, en este caso su padre le falló, tal vez hubo violencia, tal vez hubo situaciones de abandono de su papá, entonces perdónelo y perdónese usted, porque si usted no perdona, es que mire, todo comienza ahí. Y no hizo lo mismo Cristo con nosotros. Piense un momento, ¿qué hizo Cristo? El Padre, aunque nos escogió, dijo, ay, el pastor Omar, Dios santo, cuánto pecado tiene. Entonces no calificaba a su servidor para ser adoptado como hijo. Entonces dijo Cristo, el mismo Padre, o sea, Dios dijo, vino Cristo y dijo, pero ¿sabes qué, Padre? Yo voy a pagar por todos los pecados del pastor Omar. Entonces Cristo en la cruz se llevó lo que me descalificaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ya no tengo una limitante y decirle, Señor, gracias, porque eres mi Padre, eres mi proveedor, eres aquel. Entonces, le decía esto porque lo mismo que hizo Cristo con nosotros, al llevarse todas nuestras cosas, que son feas a veces, en la cruz, entonces hagamos lo mismo contra nuestros padres. Si nuestros padres no fueron los mejores, si tal vez usted considera que lo dañaron y hoy usted está viviendo ese efecto de orfandad o ese espíritu de orfandad, entonces diga, Señor, gracias, porque tú hiciste lo mismo conmigo, porque yo no lo merecía, pero Cristo en la cruz me hace ser merecedor.
Entonces hagamos lo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros nos cambie el espíritu y que por el Espíritu Santo nosotros podamos recibir esa unción o esa habilitación de paternidad que viene de parte de nuestro Señor, que usted ahora tiene que cultivarlo, en la oración, en la búsqueda, en la intimidad, ahí tiene que cultivarlo. Un quinto que yo encontré aquí, es que los que tienen espíritu de orfandad tienen baja autoestima. Mire, qué difícil es encontrar una persona que tiene baja autoestima, hermano. No que no la tengamos, en algún momento creo que todos hemos tenido baja autoestima en alguno de los aspectos de nuestra vida. Pero la persona que tiene un espíritu de orfandad, hermano, tiene baja autoestima. Se mira al espejo y dice, qué feo soy. Se mira al espejo otra vez y qué re feo. Y hermano, es una tragedia su vida. Se mira al espejo y no se quiere ni vestir bien porque dice, ¿y para qué? Hermano, eso es una vida que realmente, si hubiera una isla para este tipo de personas, yo le garantizo que estuviera llena esa isla. Porque esa es una de las cosas más difíciles que utiliza el enemigo para afectar el crecimiento en lo laboral, en lo profesional, en lo personal y aún en lo espiritual. Entonces, el enemigo ataca con baja autoestima. Son esas personas que tal vez se vuelven introvertidas porque ven el éxito en otro y ellos saben que tienen la capacidad de tener eso mismo que las otras personas tienen. Y estas personas se comparan con todo el mundo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando una persona con baja autoestima llega a tener familia, llega a tener un esposo, no lo valora. O el esposo no valora a su esposa, no valoran sus hijos, porque es una casa o es un hogar o es una vida en que toda la vida se comparan. Le dan un aumento de salario, pero a aquel le dieron más, ya le dieron un aumento de salario. Hay una oportunidad de ir al extranjero a sacar un curso de algo y dice, no, yo no creo que yo pueda superar a fulano, pero no hacen nada por mejorar. Entonces dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, a estas personas les cuesta aceptarse a sí mismos. Siempre ven errores en su vida y ven errores en los demás, pero primero ven sus propios errores. Este tipo de personas son aquellas negativas, hermano. ¿Y sabe cómo le afecta en lo particular, aún en lo espiritual? Tal vez en la iglesia le quieren dar un cargo para desarrollarlo y dicen, ay, no, yo no voy a poder con eso. Tal vez su esposo quiere emprender un proyecto, la esposa le dice, no, vamos a fracasar. La esposa tal vez es emprendedora y quiere realizar algo y él le dice, no, eso no nos va a funcionar. Tal vez sus hijos llegan con sueño. Entonces, ¿sabe quiénes son estos? El que tiene baja autoestima es matasueños. Y el único matasueños que yo encuentro es el diablo. Entonces nosotros tenemos que entender de que algo tenemos. Hermano, algo tiene usted, perdone, algo tiene. Si no, no estuviera en esta vida. Algo nos vio el Señor, algo tenemos. Entonces yo le pido algo, párese frente al espejo y dígale, Señor, gracias por esta hermosa creación que hiciste. Hermano, yo he visto personas que tienen el autoestima tan baja que pareciera ser que la andan arrastrando para todos los lugares donde van. Entonces ya es tiempo de despertar, ya es tiempo, y aquí se puede aplicar también en 2 de Timoteo 1:7, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, autoridad y dominio propio. Saque esa persona que usted tiene dentro, esa persona que, no sé si usted, pues, tal vez, como le he dicho, quizás solo yo soy el carnal, ¿verdad? Pero hay una película que se trata de un coro. Y llega una hermana ahí al coro. Y en el coro había una muchacha así como calladita, como tímida, y apenas abría la boca para cantar. Y ella, la hermana esta, detectó que ella tenía una mejor voz. Entonces se acercó a ella y le dice, canta. Y comienza ella así como ratoncito a cantar. Canta, le dice, canta. Entonces lo que hizo obviamente era una mujer, ¿verdad? Ella lo podía hacer. Le tocó aquí como en el estómago, cerca del diafragma, y ella sacó la voz. Y a partir de ahí, hermano, nadie la podía parar. Era la mejor voz del coro. Entonces, digámosle, Señor,
Mire, yo siento decirle esto en el nombre de Jesús. Dios está esperando su mejor voz. Dios está esperando su mejor clamor. Dios está esperando lo mejor de usted, pero es tiempo que lo saque. Ya no viva en ese estado de sentirse menospreciado o menospreciada, hermana, porque eso es lo que el enemigo quiere, y Dios nos ha dado valor. El valor que Dios nos dio lo plasmó Cristo en la cruz. Usted es de valor, usted es como la niña de los ojos, dice, para el Señor. Usted tiene valor. Quizás habrán otros, sí, pero a usted fue que lo escogió Dios. Valore su casa, valore su familia, valore su matrimonio, valore sus hijos, valore su trabajo. Valoremos lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho, valoremos, porque en la medida que valoremos vamos a ir creciendo y cuidando, y esa autoestima se va a ir desintegrando. Entonces, si usted se siente con autoestima baja, pida ayuda, hermano, pida ayuda, porque este espíritu no es de Dios. La autoestima baja no es de Dios. Porque también se me viene a decir, qué pena, porque tal vez usted fue producto de todo lo que escuchaba. Entonces dígale: Señor, sana mis oídos, sana mi boca, perdón, en el caso del corazón, sana mis oídos. Y le decía sana mi boca, porque puede ser que usted en este momento esté haciendo lo mismo que hicieron con usted, y sus hijos quizás están tristes. Tal vez usted está triste, tal vez su esposo o su esposa están tristes por lo que usted está diciendo. Para ir terminando, hermano, y esto es algo muy delicado. Entonces, vimos en el contexto por el cual hemos venido trabajando, vimos que el espíritu de orfandad es un espíritu que comienza con la duda a la identidad que siembra el enemigo. Entonces el enemigo va a hacer todo lo contrario, pero Dios hace lo que nos bendice. Entonces vimos que las señales de orfandad es que no tienen identidad, esa fue la primera. La segunda es que caminan en rechazo. La tercera que vimos es que a esta persona que tienen ese espíritu de orfandad, les es difícil sujetarse. Vimos también que les cuesta ver a Dios como Padre. Esa fue la cuarta. La quinta es que tienen baja autoestima, que es lo que acabamos de ver ahorita. Y fíjese que la sexta que yo encontré, ya para ir terminando, es que estas personas, hermano, les cuesta dar frutos. Déjeme ponérselo por acá. Mire, estas personas les cuesta dar frutos. Les cuesta dar frutos. Y se va a dar cuenta por qué. Mire, este espíritu, ponga cuidado a lo que le voy a decir, porque son las dos últimas, son claves. No que las 5 que le acabo de mencionar no son claves, no. Estas dos últimas son claves, porque ese es el resultado de aquellas 5 actuaciones en los que tienen este espíritu de orfandad. Mire, todo espíritu, póngame atención por favor, todo espíritu que nos hace decrecer en Dios, póngale cuidado. Estamos hablando del espíritu de orfandad. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque todo espíritu que no se logra liberarse por el espíritu, es decir, por el Señor, de ese mismo espíritu, es decir, el espíritu que nos afecta, hermano, se convierte en un despojador. Póngame atención a lo que le estoy diciendo. Todo espíritu, le repito, por ejemplo, en este caso del espíritu de orfandad, si nosotros no lo echamos fuera, si nosotros no tratamos de luchar con la dirección del Señor y la sabiduría que viene del cielo para ser libres de este espíritu, si no cuando venimos al culto no nos quedamos ahí y no le decimos: Señor, libérame de este espíritu de orfandad, de pobreza, de miseria, entonces esos espíritus se convierten en gigantes que despojan a las personas. Y lo primero que yo veo acá es que les cuesta dar frutos. A las viudas enviaste vacías, y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Mire, Job está haciendo un relato buscando culpables, como digo yo. Pero aquí los amigos de Job lo acusan a él, aunque obviamente él se defiende. Entonces dice: a las viudas enviaste vacías, y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Hermano, hay huérfanos. Entonces, mire, si usted deja que el espíritu de orfandad permanezca en usted y usted no hace nada para buscar ayuda, para salir adelante en esto, entonces le van a quebrar los brazos. Puede ser que ya tenga los brazos quebrados, por eso no da frutos. Si la falta de paternidad le quebró los brazos, deje que Jesús le sane. Si la falta de paternidad del familiar biológico
que usted tuvo le quebró los brazos, deje que Jesús le sane. Hay personas que necesitan ser sanadas de sus huesos. Hay personas que tienen sus brazos quebrados, por eso no pueden dar frutos. Sus manos están quebradas, hablo en el orden espiritual. Y dice que Dios sana a los quebrantados, es decir, los que están quebrados. Entonces, aquí hay algo muy tremendo también. Revise, porque fíjese que lamentablemente, para que un hueso que está quebrado sea sano, necesita ser inmovilizado. Entonces quizás Dios lo inmovilizó ahorita para sanarle el hueso, o para sanarle sus manos, o para sanarle sus pies, o para sanarle un hueso que tal vez usted tiene quebrado. Pero hermano, por favor le pido algo, usted tiene que dar fruto. Es que somos llamados a dar fruto. Por eso necesitamos en el nombre de Jesús que Dios nos sane nuestros huesos para que podamos dar fruto. Entonces el espíritu de orfandad, si lo dejamos ahí, provoca espiritualmente que nuestras manos estén quebradas. Y nosotros no vamos, mire, las manos representan las obras. Las manos representan la habilidad que nos da Dios o la capacidad de poder levantar nuestras manos con libertad. Pero alguien que tiene quebrados sus brazos es alguien imposibilitado de dar fruto. No puede agarrar la espada, no se puede defender de sus enemigos, no puede levantar sus manos para adorar al Señor. Mire todo lo que afecta a un brazo quebrado y no puede producir. Y eso trae escasez. Es que se vuelve un despojador. Este espíritu es bien delicado, como todos aquellos espíritus que nos están afectando quizás en este momento, que hay que echarlo fuera, hermano. Usted tiene que tener esa capacidad, por el espíritu y con la sabiduría de Dios, con la ayuda de Dios, de poder tomar autoridad en su casa, en su vida, y echar fuera todos estos demonios, todos estos espíritus. Termino acá por cuestión de tiempo, me quedan 4 minutos nada más. Fíjese que a estas personas les cuesta crecer en Dios. El que tiene el espíritu de orfandad, como es despojado, como no puede dar frutos, y como tiene aquellas 5 minusvalías, diríamos, que acabamos de ver anteriormente, entonces les cuesta crecer en Dios. Y mire por qué les cuesta crecer en Dios. Job 24:9 dice: hay quienes arrancan del pecho a los huérfanos y toman en prenda al bebé de los pobres. Y esto me llama mucho la atención, fíjese. Aquí habla pecho. Entonces, en el pecho están aquellos niños que están recibiendo la leche. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de orfandad lo que hace es que el enemigo despoja para que no pueda seguir siendo sustentado por la leche. Por eso las personas no crecen. Porque esto trae que la persona se caiga en una especie de desnutrición espiritual, que se detiene el desarrollo y el crecimiento de la persona. Entonces tenga cuidado con este espíritu. Hay quienes arrancan del pecho a los huérfanos y toman en prenda al bebé de los pobres. Entonces, hermano, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros, en el nombre de Jesús, esta noche, reprendamos este espíritu con su ayuda. Porque aquí yo veo que este espíritu lo que quiere es detener el crecimiento. Claro, y lo entiendo. Mire, el diablo no tiembla. Por ahí vi esa frase y me gustó. El diablo no tiembla cuando ve una iglesia llena y todos están ahí acomodados. No, el diablo tiembla cuando esa iglesia se levanta a evangelizar, a orar, a ayunar, a clamar. Ahí es donde el diablo tiembla. Pero si estamos cómodos en las sillas, si solo venimos y salimos de la misma manera que venimos, el diablo ni se interesa en eso. El diablo tiembla cuando se levanta una familia, cuando se levanta una madre, cuando se levanta un esposo a interceder, una esposa, una madre a interceder por sus hijos, porque ha crecido espiritualmente, porque ha visto que hay frutos en la intercesión, en el ayuno, hay frutos en la búsqueda, en la lectura de la palabra. Es que mire, si no leemos no vamos a crecer. Si no leemos para poner por obra la palabra no vamos a crecer. Yo les decía el domingo que de nada nos sirve tener mucha información y poca transformación. Eso pasa con estas personas. El enemigo lo que quiere hacer es que las iglesias, que los hermanos estén ahí y que no crezcan.
Usted tiene que crecer, hermano. Usted tiene que crecer en la obra. Usted tiene que crecer en su matrimonio. Tiene que crecer en su familia. Tiene que crecer en su casa. Nosotros tenemos que crecer. Es que la luz de la aurora, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. Va creciendo. Aumenta, aumenta, aumenta. Pero si nosotros nos hemos quedado estancados en lo espiritual, es porque tal vez tenemos este espíritu de orfandad. Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Yo le digo, Señor, gracias, porque al final todos somos extranjeros en esta tierra. ¿Por qué? Porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, si usted se ha sentido huérfano, mire, dice que el Salmo 27 dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo te voy a recoger, dice el Señor, no te voy a desamparar. Y aquí dice que al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces, Dios nos sostiene, hermano. Usted es hijo de Dios, comprado y lavado por la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Entonces, por favor, yo quisiera en esta noche pedirle que rechace todo espíritu de orfandad. Juan 14:18, para terminar, dice de esta manera: no os dejaré huérfanos. Mire, el Señor nos dice esta noche: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos, hermano. No estamos huérfanos. No estamos huérfanos. No somos huérfanos. Nos espera algo mejor. Y un día veremos a aquel que nos escogió cara a cara. Y le vamos a poder abrazar y decirle: Señor, gracias. Gracias porque a veces me sentí huérfano, me sentí abandonado, pero siempre estuviste ahí. Rechace esos espíritus. Dígale: Señor, en esta noche, Señor, rechacemos todo espíritu. Usted tiene un precio que Dios el Padre pagó por usted, en este caso a través de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor, toda duda que el enemigo haya querido sembrar en nosotros, hoy la rechazamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de orfandad, Señor, hoy lo rechazamos en el nombre de Jesús. Señor, hoy recibimos identidad. Si no habíamos tenido identidad, si no sabíamos cuál era nuestro propósito en la tierra, que en el nombre de Jesús en esta noche lo podamos recibir. Hoy tenemos identidad, somos hijos, Dios, y coherederos con Cristo. Señor, ya sacamos de nuestro corazón todo rechazo, toda situación de egoísmo y toda situación que nos ha estado afectando en el corazón, Señor. No vamos a vivir en rechazo, Dios. Hoy, Señor, cambiamos ese rechazo por la aceptación que viene de parte tuya. Salimos de esa isla, tal vez espiritual, en la que estábamos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a sujetarnos. Que lo que este espíritu había puesto en nosotros, el no sujetarnos, enséñanos a aprender a sujetarnos a nuestras autoridades, Señor. Pero sobre todo sujetarnos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche, Señor, queremos verte como Padre. Queremos recibir ese abrazo del Padre. Queremos verte como Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que donde vayamos, Señor, comencemos a cultivar esa relación contigo y verte como Padre. Quizás no tuvimos un buen Padre, al cual bendecimos, Señor, porque eso nos mandas tú a honrarlos. Pero queremos verte a ti como Padre. Enséñanos por tu Espíritu Santo cómo relacionarnos contigo como Padre. Señor, saca de nosotros todo espíritu que nos tiene con baja autoestima. Nosotros tenemos precio. Nosotros somos hermosos en ti. Nosotros somos de gran valor para ti, Señor. Hay cosas mejores para nosotros. Cerramos nuestros oídos y sacamos de nuestros oídos y de nuestro corazón todas aquellas palabras que nos dijeron que tal vez nos decían que íbamos a fracasar. Y hoy estamos de pie delante de ti. Porque esa baja autoestima, Señor, la sacamos. Renunciamos, rechazamos toda baja autoestima en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, Señor, en la iglesia. Lo rechazamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, vamos a dar frutos. Si nuestros brazos habían estado quebrados, hoy son sanos y daremos fruto. Donde pongamos nuestras manos, daremos fruto. Se equivocó el enemigo, que pensaba que no íbamos a poder dar frutos. Pero hoy, Señor, vienen nuevos trabajos, empresas, oportunidades, Señor. Viene bendición, Señor, para estas manos.
las manos de mis hermanos, Señor, y todo aquel que vea y escuche este mensaje de manera posterior, Padre, en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, hoy, Señor, estamos plenamente convencidos de que vamos a crecer en ti. Nos despojamos de toda incredulidad, nos despojamos de todo aquello que nos impedía crecer. Hoy vamos a crecer en ti, Señor. Gracias, Cristo, porque tú eres nuestro Padre y porque no estamos huérfanos. Vendré a vosotros. Y hoy tenemos el Espíritu Santo que nos consuela, al Consolador, Señor. Gracias, Cristo, porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Ayúdanos a crecer, Señor. Echamos fuera y rechazamos todo espíritu que nos ha impedido crecer en ti. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque del enemigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermanos, los que nos acompañaron y usted que nos brindó su amable sintonía. Acuérdese, no se olvide, hay que sacar fuera este espíritu de orfandad, porque así sacamos todo devorador que ha querido entrar a nuestra casa. Bendiciones.